Hey, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a calcular los intervalos de inspección, la velocidad de corrosión, según el método punto a punto y la vida remanente para una tubería acorde con el código API 570. El parágrafo 633 de API 570 determina las maneras de ajustar los intervalos de inspección sin el uso de la metodología de inspección basada en riesgo, utilizando la vida media remanente y la clasificación de servicio de tubería y el juicio del inspector y del ingeniero de tubería. Para este video analizaremos el primer método, el cual está relacionado a los cálculos de la vida útil remanente y la tasa de corrosión. Para ello, debemos calcular la velocidad de corrosión a partir de datos obtenidos de medición de espesores por ultrasonido. Por tratarse de tuberías de proceso de servicio, debemos acudir a lo que dice la sección 7 de API 570. Allí encontramos que el propietario usuario tiene dos principales alternativas para el cálculo de velocidad de corrosión. Uno, el método punto a punto. Y dos, el método estadístico. En esta oportunidad vamos a desarrollar el método punto a punto, que es una forma lineal de evaluar la pérdida en el tiempo por corrosión. Los pasos a seguir serán los siguientes. Número 1, disponer de los CMLs previamente identificados. 2, ubicar el historial de espesores medidos en los CMLs según lo que indica la sección 5.7 de API 570. 3, calcular la velocidad de corrosión a largo y corto plazo. 4, seleccionar la adecuada velocidad de corrosión. 5, calcular el espesor mínimo requerido, por ende la vida remanente. Y 7, determinar el intervalo de inspección según la clase de tubería. 8, comparar el valor de la tabla 1 de API 570 con la vida remanente media y tomar el menor de ambos. 9, ajustar el plan de medición de espesores según los resultados obtenidos. Veamos de qué se trata nuestro ejercicio. Una línea que contiene ácido fluorhídrico de 8 pulgadas opera a una temperatura cercana a los 200 grados Fahrenheit y a una presión de operación de aproximadamente 150 psi. El espesor nominal de esta tubería es de 0,322 pulgadas y el material de A53 grado B. En base a los datos anteriores y las mediciones de espesores realizadas, determine el intervalo de inspección y la tasa de corrosión y vida remanente como tal. Un análisis previo ha determinado que la tubería está expuesta al mecanismo de deterioro por adelgazamiento asociado a corrosión general interna. Como vemos, se han definido los CML según los puntos susceptibles a adelgazamiento. Previamente se ha establecido un programa de inspección de medición de espesores el cual identifica cada CML. Ok, tenemos el siguiente historial de espesores: año de instalación, enero 2009, espesor tomado como línea base 0,318, en el 2010 medición de espesor 302, 2015 medición de espesor 0,255, año 2020 medición de espesor de 0,200. La pregunta es, ¿cuál será la próxima fecha de inspección? ¿Cuál es la vida media remanente? Para responder estas preguntas, antes debemos determinar la velocidad de corrosión. El método punto a punto nos pide realizar dos cálculos, uno que denomina velocidad de corrosión a corto plazo y otro a largo plazo. Veamos de qué se trata. Para la velocidad de corrosión a largo plazo, debemos calcular la diferencia de espesores medidos entre el espesor medido al momento de instalar el componente y el espesor real medido al momento de la inspección. El resultado lo dividimos entre el tiempo transcurrido entre ambas medidas de espesores. Cabe destacar que dichos espesores deben tomarse en el mismo lugar o localización según lo especifica la sección 5.7 de API 570. En nuestro caso, tenemos el espesor inicial medido fue, o el de línea base, 0,318 en el 2009 y el espesor último que medimos real fue 0,200 en el 2020, para lo cual se tienen 10 años entre medición y medición. En definitiva, tenemos que velocidad de corrosión es igual a 0,0107 de largo término. Para la velocidad de corto plazo de corrosión, en lugar del espesor inicial, ahora tomamos el espesor medido anterior
durante una o más inspecciones previas, el cual haya sido tomado en el mismo lugar que el actual espesor. Para nuestro ejemplo tenemos que T previo es igual a 0,255, el cual restamos al espesor actual, y teniendo un tiempo transcurrido entre ambos de 5 años, obtenemos una rata de corrosión de 0,011 pulgadas por año. ¿Qué sigue ahora? El inspector autorizado, en consulta con un especialista de corrosión, debe seleccionar la rata de corrosión, bien sea de corto o largo plazo, que mejor refleje el proceso del modo y mecanismo de daño actual. Ahora hablemos de vida remanente. El primer paso es calcular el espesor mínimo requerido, según lo recomendado en la sección 12 de API 574. Si vemos, hay que utilizar la fórmula de espesor de diseño de ASME B313 y todas sus tablas asociadas. Para lo cual, en principio, necesitamos hallar de la tabla A1 el esfuerzo permisible, teniendo para un material de A53 grado B a una temperatura de 200 grados Fahrenheit un valor de esfuerzo de 20.000 psi. Seguidamente de la tabla A1B determinamos el factor de calidad. Para una tubería sin costura de material A53 grado B tenemos un valor de 1. Luego de la tabla 30411 hallamos el valor del coeficiente Y, lo cual en nuestro caso es de 0,4. Además de la tabla 30235 debemos hallar el factor de reducción de resistencia junta soldada W, el cual según la nota 9 para ceros al carbono es de 1. Aplicando la fórmula obtenemos un valor para el espesor requerido de 0,064. Como paso 2 determinaremos el espesor mínimo estructural utilizando la tabla 7 de API 574, entrando con la temperatura dada en el ejercicio, la cual es de 200 grados Fahrenheit. Con el diámetro de nuestra tubería de 8 pulgadas, finalmente obtenemos un valor de espesor estructural de 0,11. Como paso 3, seleccionamos el espesor mínimo requerido. Este es el mayor de los espesores entre el de diseño, que ya calculamos, y el espesor mínimo estructural, obtenido de la tabla. Ahora determinaremos la vida remanente según lo indica el párrafo 7.2 de API 570, para lo cual procederemos a restar al espesor medido actual de 0,200 al T mínimo requerido 0,11 y lo dividiremos entre la rata de corrosión mayor ya calculada. En el caso de la rata de corrosión, les recomiendo que consulten con un especialista de corrosión y seleccionen la que más se adapta a los procesos de degradación que tienen en su sistema. De esa manera se cubre cualquier aspecto que pueda estar presente o relacionado, como por ejemplo la metalurgia de la tubería y las condiciones operacionales. Para este ejemplo seleccionaremos la más crítica, es decir, el mayor valor de rata de corrosión y la que me genera menor vida remanente, es decir, 0,011, la de corto término, con lo que obtenemos una vida remanente de aproximadamente 8 años. Avanzando en el ejercicio para hallar el intervalo de inspección, nos dirigimos a la sección 633 de API 570, en donde se señala que para las tuberías de las clases 1, 2 y 3 el intervalo de inspección no debe exceder el menor valor de la mitad de la vida útil remanente o los intervalos máximos recomendados en la tabla 1 para la clase correspondiente. El fluido de nuestro ejercicio pertenece a la clase 1. Entrando en la tabla 1 indica un intervalo de inspección de 5 años. Por otra parte, en nuestro ejemplo hemos calculado una vida remanente de aproximadamente 8 años. Aplicando el criterio de vida media, nos da que el tiempo mínimo para la próxima inspección debe ser de 4 años aproximadamente, el cual es menor a lo sugerido en la tabla 1. Significa que la próxima inspección debe ser realizada en 4 años. Los resultados significan que la próxima inspección de nuestra tubería debe ser, como ya les dije, en 4 años. Como última recomendación, se recuerda el análisis profundo que debe hacerse de la rata de corrosión en conjunto con el especialista de corrosión
para escoger si usar la de corto, la de largo término, ya que esto modifica de manera radical el valor de media vida remanente. Además, recomiendo monitorear y analizar diferentes ratas de corrosión obtenidas en diferentes fechas en el mismo punto y verificar si en el tiempo las ratas de corrosión aún se mantienen siendo de largo o corto término o simplemente han cambiado debido a la agresividad o no del mecanismo de daño. Si te gustó este video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal, en el cual constantemente estaremos compartiendo información técnica que puede ser de tu interés. Además, si te gustaría participar en una de mis conferencias, cursos o consultorías, contáctame a través de mis redes sociales.